Hola, hola. Bueno, hago este video respecto a límites, más que todo porque los límites son re importantes en lo que es la matemática, ¿ya? Vamos a hacer una definición más intuitiva para después llegar a lo que es la definición formal de lo que es un límite, la definición matemática, ¿ya? Bueno, para muchos matemáticos que saben un montón de esto, que son expertos en el área, expertos en el cálculo, expertos en el cálculo, porque también hay otros expertos que son expertos en álgebra, expertos en estadística, etcétera. Para los expertos en cálculo, ese es el elemento matemático más importante. Vamos aquí a subrayarlo. ¿Por qué? Porque del límite salen, ¿cierto? Salen las definiciones de otros dos elementos que son también de gran utilidad en lo que son la ciencia y la ingeniería. Ya, entonces aquí vamos a poner, ¿cierto?, la importancia del límite respecto a esto, ¿cierto? Porque de aquí sale la definición de la derivada. La derivada, dicha matemáticamente, no es nada más que un límite. Vamos a escribirlo, vamos a dejarlo anotado simplemente, porque un poquito más adelante vamos a verlo en profundidad. ¿Ya? Está la derivada, ¿cierto? Y la integral. La integral, que dice de que es un límite de cuando la h tiende infinito de la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de a más k x delta x por delta x con delta x igual a b menos a dividido n. ¿Ya? Bueno, quiero que se queden aquí primeramente con la idea. ¿Ya? La importancia del límite radica de que estas dos áreas re importantes del cálculo, que es la derivada y la integral, salen de los límites. ¿Ya? Y bueno, ya se ve un teorema que justifica de que la derivada es la integral es la antiderivada, por ejemplo. ¿Ya? O sea que, dicho de otra forma, la derivada se puede decir que es el opuesto de la integral. ¿Ya? Pero bueno, eso es también otro tema. Ahora, hablando netamente de lo que es el límite. ¿Qué es lo que es un límite? Y aquí vamos a hacerlo con una función, con un gráfico. Vamos a establecer un gráfico cualquiera, de una función cualquiera. Vamos a llamarla una función así. Vamos a llamarla f de x. ¿Ya? Y yo a este f de x le asigno un valor. Un valor a cualquiera que da un valor b cualquiera. ¿Ya? ¿Cierto? Se supone que ahí, con lo que nosotros sabemos hasta el momento de lo que es de funciones, lo que nos da aquí, ¿cierto?, es un punto en específico. ¿Ya? Aquí vamos a anotarlo de la siguiente forma. Vamos a decir, ¿cierto?, que el punto que da aquí es a, b, ¿cierto? Punto de la función. ¿Ya? Pero en límites no nos importa ese punto. Ya no nos importa lo que nos dé ese punto, sino lo que nos importa es lo que den los valores cercanos a ese punto. Aquí vamos a hacer un zoom. A nosotros no importa lo que nos den los valores cercanos a esto. Los valores cercanos a esto. Y por correspondiente, ¿cierto?, también los valores cercanos a b. Los valores también cercanos a b. ¿Ya? Esto se llama las vecindades. ¿Ya? Los vecinos. ¿Qué valores van tendiendo los vecinos? ¿Ya? Y en sí, lo que nos da el límite no es un valor en sí, sino lo que nos da el límite es una tendencia. Es una tendencia.
una tendencia a un valor determinado. Y los límites tienen la particularidad que yo siempre lo uso, digamos, en valor extremo. O sea, no podría decir que siempre lo uso con valor extremo, sino que nos permite trabajar con valor extremo. Esa es la palabra correcta. ¿Ya? Por ejemplo, un valor extremo de la función sería, aquí vamos a agrandar de nuevo, sería este bordecito, ¿cierto? Vamos a hacerlo con color. Este bordecito. Este es un valor extremo. Es también un valor extremo. También en este caso, este es también un valor extremo, porque es un monte. Este es un valle de la función. Y en sí, esto uno va estudiando con lo que son los límites. ¿Ya? Y bueno, en sí, dicho de una forma más coloquial, el límite lo que nos da es la información del borde de una función. Ya de la función que estamos trabajando. Y bueno, aquí salen diferentes definiciones, ¿ya? Que tienen que ver con los límites, por supuesto, pero quiero antes que todo detenerme con un teorema que sustenta lo que son los límites, que se llama, ¿cierto? Teorema de la compresión. Teorema de la compresión. Y que explica el por qué se usan los vecinos. ¿Por qué yo no trabajo con el punto en sí, sino por qué se usan los vecinos? ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo aquí de forma bien intuitiva. Me interesa que hacerlo de una forma bien fácil, no tan matemática, para que comprendamos en conjunto el tema que aquí que estamos hablando. ¿Ya? Vamos a definir tres funciones, que es la función. Hay una función aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces vamos a llamarla f de x, g de x y h de x. Primero observemos ciertas características. ¿Ya? Podemos decir, ¿cierto?, que bajo toda circunstancia y viendo también las características de la función, yo puedo decir de que f de x es mayor que h de x y a la vez h de x es mayor que g de x. Por tanto, podríamos decir, así también haciendo una forma bien coloquial, de que el f de x es una, digamos, como el límite superior. Mejor no tenemos que hablar del límite, sino digamos que es el superior nomás. Superior, digamos, de esta gráfica, superior, y que este es el inferior de esta gráfica. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y miren, vamos a hacerla mejor un poquito más juntita, para que vean qué es lo que pasa. Entonces vamos a hacerla ahí. Vamos a hacerla ahí. Vamos a hacerla ahí. Ya. Si yo tomo un valor a cualquiera, y a su vez la asigno, o sea, le corresponde un valor L, vamos a decir un valor L dentro de la función, ¿ya? Si esto más o menos es de este tipo, pues me quedo muy separado, ya, pero quiero que vean la idea. Ya tenemos que al valor A le corresponde un valor L, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si aquí yo empiezo a evaluar el límite? O sea, mejor miremoslo que lo que son las funciones. No lo miremos todavía con límites, sino miremos con lo que son las funciones. ¿Qué es lo que pasa si el f, la función f, da L, y la función g de x da L? ¿Qué es lo que pasa? Si ambos coinciden, si estas dos coinciden en el mismo valor, ¿cierto? Implica
como h está al medio, implica que h de x va a dar el mismo valor. ¿Ya? Eso simplemente lo que quiere decir el teorema de la compresión. Entonces, si volvemos aquí al gráfico ¿cierto? Por eso se evalúan los vecinos. Porque si estos vecinos tienen un valor en específico, aquí igual tienen un valor en específico, significa necesariamente de que este va a tender a un valor, al mismo valor en específico. ¿Ya? Por eso es una tendencia a algo. Entonces extrapolemos el mismo teorema de la compresión, vamos a extrapolarlo a lo que son los límites. Y vamos a escribir esto. Entonces, si tengo f de x, h de x y g de x, ¿cierto? Con f de x mayor que h de x mayor o igual que g de x, vamos a decir con h de x contenida entre ambas, ya, yo puedo decir que si tengo f de x, entonces contenida en ambas, y si f de x y g de x tienden a L, entonces h de x tiende a L. ¿Por qué? Porque está entre medio. ¿Ya? Y aquí se ve lo que yo le estaba explicando sobre los vecinos, sobre las vecindades. ¿Ya? Extrapolemos los límites. De aquí tomar la notación. Límite de una x que tiende a, ¿cierto? Vamos a hacerle aquí el gráfico, otro gráfico más del mismo estilo, así, f de x, h de x, g de x. Entonces vamos a tomar, ¿cierto? Que hay algo por acá, ¿cierto? Acá. Asumimos de que L toca todo, ¿ya? Porque está muy juntita la L, ¿ya? Y ese L corresponde a todo eso. Estamos algo como por ahí, ¿ya? Si el límite de cuando la x tiende a de f de x da L, y el límite de cuando la x tiende a de g de x tiende a L, implica que el límite de cuando la x tiende a de h de x va a tender a L, ¿ya? Y aquí entramos a lo que es la notación de límite. Aquí la notación de límite, que vamos a escribirla aquí en grandecito. Esto dice límite de cuando la x tiende a de un b, ¿cierto? Y se lee como límite de x tendiendo a, límite de b con x tendiendo a. Con x tendiendo a A. ¿Ya? Que da cierto un resultado sea cualquiera. ¿Ya? Pero esa es la idea de esta primera parte. Entonces dijimos, estamos aquí viéndolo por el teorema de la compresión, primeramente. Teorema de la compresión. ¿Cierto? Lo que nos dice en resumen, y para aquí ya terminar esta idea, de que si yo tengo dos funciones, ¿cierto? Y tengo otra entre medio, y esas dos funciones que son los límites,
que son, digamos, las cotas, los bordes, digamos, como separándolo de lo que es el límite. Si es el borde, significa de que lo que está en medio también va a tender a ese mismo valor, ¿ya? Ya tenemos entonces esta idea y ahora vamos a ver lo que es la idea en sí de lo que es un límite. Y vamos a trabajar con lo que son los límites laterales, ¿ya? Pero antes terminemos la idea de que el límite, al fin y al cabo, ve lo que le pasa a la función desde su mirada de tendencia, ¿ya? Entonces, para estudiar ciertos casos, y sobre todo en el caso de, digamos, de funciones de trozos, aquí aparecen lo que son los límites laterales. ¿Ya? Entonces vamos aquí a hacer esto, ¿cierto? Otra gráfica más. Y vamos a decir esto. Los límites laterales se evalúan, ¿cierto?, por la derecha y la izquierda. Lo que he dicho de una forma más matemática, ¿cierto? Yo tengo el límite con un X que tiende a algo, ¿cierto? Vamos a decir un X tendiendo a. Cuando es por la derecha se denota con un signo positivo y cuando es por la izquierda se denota con un signo negativo. ¿Por qué? Porque simplemente se corresponde en lo que es la notación del plano cartesiano, ¿cierto? Vamos al plano cartesiano un poquito más chayo. Si es para este lado, ¿cierto?, es negativo, y si es para este lado es positivo, simplemente por eso, ¿ya? Ven aquí de un f de x, tengamos esa idea. Entonces miremos aquí lo que es esta función, miremosla y vamos a hacerlo bien grandecito. Entonces veamos esto, veamos este límite y veamos este límite. Ya. La regla para que el límite exista se ve gráficamente. Cuando un límite lateral existe, implica que tanto su límite por la derecha como su límite por la izquierda deben de ser iguales, ¿ya? La evaluación debe de ser igual. ¿Por qué? Porque así determinamos de que la función es continua, ¿ya? Es continua. Hay continuidad, se puede hacer continuidad de esta función. Después hay un estudio, el teorema de Bolzano, que uno estudia, digamos, lo que es la continuidad de una función en funciones que están cortaditas. Eso viene para más adelante. Pero en sí, ya sabiendo esto, podemos decir de que la función, el límite existe. Límite existe. ¿Ya? Y siempre se estudia desde ese lado. Y por supuesto, ¿cierto?, cuando el límite no existe, vamos a decir, cuando el límite no existe, ¿cierto?, es cuando el valor que da es distinto. El límite lateral no existe. Ya. Y también muy importante que también, pues sí,
el límite, si hay un límite, ¿cierto? Vamos a dejarlo anotado de esta forma. Vamos a decir que si el límite de cuando la x tiende a de f de x no existe, y el límite de cuando la x tiende a por la izquierda existe, entonces el límite no existe, porque también son límites distintos. Dicho de otra forma, ¿ya? Quedémonos con esta idea también de los límites laterales. Ya, entonces hemos visto lo que son los límites laterales, hemos visto lo que son el teorema de la compresión, ¿cierto? Hemos visto la notación del límite. Por tanto, nosotros ahora vamos a entrar en lo que es la definición formal del límite. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Vamos a decir definición formal del límite. Y como lo estamos viendo, vamos a hacerlo con un gráfico, porque esto se aprende de forma intuitiva. Entonces tenemos un gráfico y tengo una función, un f de x cualquiera. Entonces, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos un a que a su vez le corresponde su L. El A y el L corresponden más que todo a la notación que se utiliza en el límite. En los libros siempre se utilizan el A y el L. Entonces por eso estamos trabajando con A y L. Ya. Pero como yo le acabo de mencionar, y le he dicho varias veces en este video, aquí nosotros no vamos a trabajar con el valor en específico de lo que da aquí, sino que nosotros vamos a trabajar, van a ser con sus vecinos. Por ejemplo, definamos este vecino y este vecino. Por tanto, ¿cierto? Le corresponde algo en el plano, en el eje Y, y aquí igual le corresponde algo en el eje Y, ¿por cierto? Ya. Tengamos esa noción, primeramente. Entonces, lo que uno aquí puede decir de que aquí se generan distancias. Se genera distancia aquí, ¿cierto? Se genera distancia ahí, se genera distancia ahí y se genera distancia ahí. ¿Ya? Se generan distancias. Punto 1. Como nosotros estamos mirando, digamos, los vecinos respecto al punto A, ¿ya? Lo que nos va a corresponder en el eje Y van a ser vecinos respecto a L, ¿cierto? Vecinos respecto a este L. ¿Ya? Entonces, lo que uno aquí define es la distancia del L respecto a esos puntitos que estamos trabajando, esos vecinos. Y para estos casos, ese vecino se conocen como epsilon. La distancia se conoce como epsilon. ¿Ya? Que nada más ni nada menos que se llama errores de cota, matemáticamente. Por tanto, ¿cierto? Yo puedo decir que ese puntito y ese puntito corresponden ambos L más C y L menos E. ¿Ya? Tengamos esa idea. Y la idea de esto es que nosotros, como les dije, aquí vamos nosotros viendo las tendencias. Entonces, para que el cálculo sea exacto, estas distancias tienen que ser cada vez más pequeñas, cada vez más y más y más y más y más pequeñas. Por tanto, uno dice lo siguiente:
uno declara lo siguiente: que yo un punto evaluado de la función menos lo que estamos evaluando la tendencia debe ser menor que el error de la cota. Y esto es una distancia, es un módulo. Entonces, de nuevo, lo que aquí declaré, ¿cierto?, fue de que, digamos, un punto cualquiera de la función menos la tendencia debe ser menor que el error de cota. ¿Y qué significa esto? Significa de que este error debe ser cada vez más pequeño. Por lo tanto, si este error es cada vez más pequeño, significa que esta distancia también es cada vez más pequeña. Tengamos esa idea. Y bueno, ¿cierto? Con un epsilon que debe ser siempre posible. Ya, tengamos esa idea entonces. Y también hay que, trabajamos con la distancia respecto al eje, se puede decir, respecto al eje Y. Estamos trabajando con esta distancia. Pero también nosotros trabajamos con lo que es las distancias respecto a esto, al eje X. Entonces aquí nosotros tomamos un delta, ¿ya? Y lo definimos de la siguiente forma. Porque ojo, aquí nosotros estamos trabajando con un X que tiende a A. Más no es un valor X igual a, es un X tendiendo a. Tal como también por esto, por eso nosotros aquí trabajamos con un punto de la función, respecto a un punto. Porque en sí el L no es tampoco un punto, es una tendencia. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner en grande, X tiende a. Me equivoqué de A. X tiende a. Más no es A. Entonces uno define también lo siguiente, la siguiente estructura. Dice de que la distancia de un punto X respecto a la A debe ser menor que el delta. ¿Ya? Es la misma idea que acá arriba, la misma idea. Y bueno, y de aquí nosotros sacamos la definición, que es la siguiente. Dice, dada f de x definida en un intervalo abierto que contiene a excepto posiblemente a misma. Entonces se dice que límite de cuando el x tiende a de f de x igual a n, si para todo ya. Entonces vamos a leerla, dice, dada f de x definida en un intervalo abierto que contiene a excepto posiblemente a misma, entonces se dice que el límite de cuando la x de f de x de cuando la x tiende a es igual a L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que la distancia de cuando la x
del x con el a es menor que el delta, de modo que el punto evaluado de f de x menos l es menor que el epsilon. ¿Ya? Esto simplemente, estas definiciones, este ladito, simplemente lo que nos quiere decir de que a pesar de que el límite es una tendencia, lo que se pretende es que estos límites sean cada vez más pequeñitos y por consiguiente son cada vez más exactos. ¿Ya? Dicho así de otra forma un poquito más sencilla, a medida que se va haciendo más chiquitito, la tendencia, el valor de la tendencia, este límite es más exacto. ¿Ya? Y bueno, entonces estos son distancias, al fin y al cabo, poner aquí distancia. Estos son distancias. ¿Ya? ¿Ya? Y se sustentan grandemente en lo que es el teorema del sándwich, como se lo acabo aquí, el teorema de la compresión. Se sustentan grandemente en eso. ¿Ya? Y bueno, y de ahí salen todo lo que son las fórmulas, ¿cierto? Que vamos a hacer aquí un escrito, reglas de límite. Esto aquí vamos a decir sea f de x y g de x, dos funciones, y lim de cuando la x tiende a de f de x y lim de cuando la g de x tendiendo a. Entonces tenemos el límite de la suma que es cierto límite de cuando la x tiende a de esta forma. Es lo mismo que esto. Yo los puedo separar uno por uno. Esto igual lo vimos cuando aplicábamos el ejercicio. Les dije que uno puede ir trabajando con límites que abarquen menos, como también límites que abarquen más. ¿Ya? Después está el límite de la multiplicación. Que es cierto que dice de que el límite de cuando la x tiende a de f de x por g de x, e igual también yo lo puedo separar. También yo puedo decir esto. También existe el límite del cociente. Y dice, ¿cierto?, de cuando el límite, de cuando la x tiende a de f de x dividido g de x igual al límite de cuando la x tiende a de f de x dividido del límite de cuando la x tiende a de g de x. ¿Ya? Pero ojo, aquí se sigue igual la norma de la división, del cociente, de que el denominador tiene que dar distinto de 0. O sea, eso es cierto que el límite también de esto debe ser distinto de 0. ¿Ya? Después tenemos el límite de la constante, que también lo usamos en varios ejercicios. Que bueno, si lo tenemos el límite, vamos a decir con c igual a constante, límite de cuando la x tiende a de c por f de x es igual a c por el límite de cuando la x tiende a de f de x. ¿Ya?
Y también es que aquí hay un caso particular, es cuando, por ejemplo, cierto, ustedes lo evalúan de esta forma. También lo mismo en el ejercicio. De x tiende a 0, de coseno, pongámosle coseno de y. Aquí hay una x, aquí hay una y. Por lo tanto, no tenemos cómo evaluar esa x aquí. Por tanto, se asume de que esto es una constante. ¿Ya? Siempre dense cuenta de eso. No vayan a cometer la tontera de evaluar. Puede decir, ¿cierto?, que el límite de cuando el x tiende a 0 de coseno de h, o sea, vamos a decir coseno de h ahora, no van a hacer esta tontera. Esto no corresponde. ¿Ya? Ojalá no le hayan hecho en la prueba tampoco. ¿Ya? Cuidado con eso. Después también tenemos otras propiedades, que es, por ejemplo, esta propiedad que cuando los dos términos son iguales, cuando las dos funciones son iguales. Cuando yo multiplico dos funciones iguales, se toma de la misma forma algebraica. Y recordemos, ¿cierto?, de que después da esto. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Después también tenemos esta propiedad. Es lo mismo que esto. ¿Ya? Pero ojo, aquí hay una restricción. Porque ¿qué es lo que pasa si yo en una raíz cuadrada, en una raíz de grado 4, de 6, de 8, de 10, una raíz par, yo le pongo el menos 2? ¿Qué es lo que pasa? Este valor se vuelve imaginario, se vuelve complejo. Entonces hay que establecer esa restricción que dice, ¿cierto?, que si n es par, entonces f de x va a ser mayor o igual que 0. Tengan también cuidado con esa consideración. ¿Ya? Y bueno, estas son las reglas, las normas que rigen lo que son los límites. ¿Ya? Quise hacer este video, como les dije, porque el límite es muy importante en lo que es la matemática. ¿Ya? Espero que me hayan, aunque sea, seguido con lo que... Porque esto igual es complejo de entender, si no, no se lo voy a negar. Esto es bien complejo de entender, porque es difícil de visualizar de que esto al final son distancias. Lo que nos están diciendo simplemente es que a menor distancia, más exacto el límite. Porque recordemos, ¿cierto?, de que el límite no es nada más ni nada menos que una tendencia. Es una tendencia a un valor determinado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo trabajo con sus vecinos. Trabajo con sus vecinos. Solamente con sus vecinos. ¿Ya? Entonces, sustentado en lo que tiene que ver el teorema de la compresión, ¿cierto? Si a sus cotas superiores e inferiores le da un valor, significa que la del medio también va a tender a ese valor. También lo que quiere decir esto, ¿cierto? Si estos vecinos superiores dan lo mismo que los vecinos inferiores del mismo valor, significa que esta A también va a tender a portarse igual. Tomémoslo como un comportamiento. O tomémoslo también en la sala de clases, porque, por ejemplo, ya hay 3 compañeros en una sala de clases y el del medio está tomando atención en clase, está tomando atención en la clase, y sus 2 compañeros están jugando con el teléfono. Lo más seguro es que ese compañero se va a tentar, el que está tomando atención en clase, y va a tender a sacar el teléfono también para
ahí para hacer lo mismo que sus compañeros. Pasa mucho en clase, ¿no? Y eso, chiquillos, esa es mi definición de límite. Espero que por lo menos les quede un poquito más entendible. Y el próximo video va a ser sobre definiciones derivadas, ya que ese es un poquito más interesante, no tan teórico como este, pero sí muy interesante porque puedo trabajar con más cositas. Ya, en sí quiero que vean la importancia del límite, porque a partir de eso sale la derivada y la integral, que son las dos herramientas del cálculo más importantes que hay, porque de ahí derivan una infinidad de cosas. Una infinidad de cosas matemáticas que, bueno, se trabajan día a día en todos lados. Yo creo que un profesor de matemáticas tiene que haberles dicho de que un auto se mueve con diferenciales, por ejemplo. El motor trabaja con diferenciales. Ahí vamos a verlos con derivadas, porque ahí las derivadas, ahí uno trabaja con eso. Y de hecho, en derivadas, estas distancias mínimas no se le conocen como vecino o como tendencia. Esas distancias mínimas, infinitésimas, se les conocen como diferenciales. Pero íbamos a ver en otro videito lo que corresponda. Muchas gracias.